Escritura, porque el hombre fue creado en un estado de pureza, el hombre fue creado en un estado de santidad, conforme a la semejanza de Dios, porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Y en el Edén no había pecado, en el Edén no había motivo alguno para que entrara la muerte o la maldición, hasta que el hombre, hermanos, y la mujer que Dios ha establecido para sojuzgar la tierra y administrarla, cometen el pecado. ¿Y qué es pecado? Porque nosotros a veces creemos que hay pecados grandes, que hay pecados pequeños, que hay pecados que quizás el Señor no nos va a pasar por alto. Pero haciendo, hermanos, un pequeño paréntesis, yo quiero mostrarle qué es lo que significa verdaderamente el pecado. Hay una palabra en la Escritura, hermanos, que nos muestra a nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios estableció estatutos, mandamientos y decretos para el pueblo. Y si el pueblo lo cumplía, iban a ser bendecidos. Hay beneficios a la obediencia y hay consecuencias de la desobediencia. El Señor dio una instrucción a Adán y le dijo: de todo lo que hay aquí ustedes pueden participar, pero no toquen el árbol de la ciencia del bien y el mal. Eso es una instrucción. La palabra, hermanos, hebrea, la raíz de la palabra hebrea, yará, hermanos, de ahí se deriva otra palabra que significa Torah. Y la Torah son los mandamientos, la ley de Dios, la cual encontramos en esta Biblia que usted carga hasta el día de hoy. Y lo puede encontrar, hermanos, a partir del Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que es prácticamente, o en otras palabras, la constitución divina o celestial que Dios derramó o mostró a su pueblo para que ellos sepan vivir los unos con los otros, para que el pueblo que Dios escoge pueda ministrar delante de Dios a la manera adecuada, o sea, conforme a la voluntad, a la manera del Señor. Y cuando el hombre, hermano, desobedece, comete pecado. La palabra Torah significa instrucción, y hermano, la etimología de la palabra en el hebreo nos muestra que la palabra Torah significa fluir, significa esta palabra apuntar, significa disparar, significa señalar y dar en el lugar correcto. Y otra interpretación que me gustaba tanto de la palabra Torah o de la palabra ley, refiriéndose a la instrucción eterna de Dios, significa la guía de un padre para su hijo, o la guía de un padre para sus hijos, o de un rey para un pueblo. Entonces el Señor muestra la instrucción, la ley, para que el hombre pueda apuntar. Y cuando el hombre apunta bien y da en el lugar específico, está acertando, porque en el caminar de nuestra vida, hermanos, espirituales, esto no es a lo loco, esto no es voy a ver si esto me funciona, o voy a ver si esto acá me va a salir bien. Esto es a la manera del Señor. ¿Y por qué le explico todo esto? Para que usted se dé cuenta que la palabra pecado no es otra cosa que errar al blanco o no dar en el objetivo. Eso significa la palabra pecado. Entonces, pongamos un ejemplo muy práctico para ir entrando en el mensaje. Cuando a una de las hermanas se le delega una responsabilidad, por ejemplo, hermana, hoy usted va a ir a abrir el templo, iba a hacer la limpieza, y la hermana no lo hizo, no tuvo voluntad de hacerlo, y viene el día siguiente y se enoja porque se le llama la atención, se le molesta. Pero ¿qué es lo que pasó anteriormente? Ella no cumplió con el objetivo, erró al blanco, y eso es pecado. Uy, hermano, y una cosa tan pequeña, dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y lo llevo hasta este punto para que usted entienda lo que pasó en esta historia bíblica. Dice la Escritura, hermanos, que Jericó estaba cerrada a causa de los hijos de Israel. Y no era por el temor hacia ellos o hacia los hombres, hacia los soldados, a los valientes de guerra. Claro que no. En los alrededores se había regado la fama que el pueblo que Moisés dirigía había sacado de una tierra, hermanos, donde fluye leche y miel. Había sacado el amorreo, había sacado el eteo, había sacado el gergeseo, y los había, hermanos, sacado para exterminarlos, porque el Señor le dice: con estas naciones que son más fuertes que tú,
La Biblia no me muestra a Cristo en el Antiguo Testamento, pero Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y la Biblia sí refleja a Cristo en todo el Antiguo Testamento, incluso en las fiestas, hermanos, que celebran los judíos: tabernáculos, Pascua, Pentecostés. Todas esas fiestas apuntan al cumplimiento de Cristo. Hay una fiesta tan especial que se llama la fiesta de los tabernáculos, en la cual el sacerdote presentaba un sacrificio en la mañana y presentaba un sacrificio en la tarde, y el sacerdote hacía libación sobre el sacrificio, hacía libación de vino y hacía libación de agua, y los hermanos, los del pueblo se juntaban o iban como en una clase de procesión detrás del sacerdote, que recorría cierta parte de la ciudad hasta llegar al templo, y cantaban cánticos graduales. En el Salmo comenzaban desde el Salmo 115 o del 113 hasta el 118, porque usted lo puede leer, y ahí hay un verso que dice: bendito el que viene en nombre del Señor. Ellos cantaban ese cántico, y en ese momento, cuando lo estaban celebrando en los tiempos del ministerio de Jesús, hay alguien que va, hermanos, entrando por las puertas de la ciudad sobre un animalito, y mientras el pueblo grita Hosana, la palabra significa, Hosana significa envíanos un rey que nos pueda salvar ahora. Y mientras iba entrando Jesús, el pueblo estaba gritando Hosana, 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 y Hosana, 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 hijo de David, bendito sea su nombre. Y todas estas celebraciones usted las encontrará en el libro de Levíticos. El Señor vio que, hermanos, permanentemente se iba a celebrar solemnidades. Hasta el día de hoy en Israel celebran la fiesta de los tabernáculos, celebran la Pascua, que es la cena del Señor. ¿Y por qué le explico que esto es tan importante? Porque ciertos hombres pudieron celebrar, hermanos, a cabalidad la fiesta que Dios había dado por invitación, y había una gran bendición. Por ejemplo, hermanos, en la fiesta que los judíos celebran, hay una fiesta, hermanos, del día del perdón, el Yom Kippur, donde el pueblo puede ser, hermanos, perdonado por el Señor, y entra el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al lugar santísimo, y el pueblo recibía la bendición de Dios. Ahora bien, mire cómo es esto: toda esa fiesta, todos esos rituales son guiados por parámetros bíblicos de parte del Eterno, pero también para poder vivir y alcanzar victoria en nuestra vida como pueblo del Señor, que a veces nosotros hacemos una separación y decimos: pero es que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. La Biblia nos muestra que hay un reino dividido. Estaba el reino de Israel, que eran 12 tribus, pero después de la muerte y el reinado de Salomón, el reino se divide, y hay 10 tribus que conforman a Israel, que es el reino del norte, y hay 2 tribus, hermanos, que conforman el reino del sur, lo cual nosotros conocemos por Judá. Y esa, hermanos, separación que había, esa desunidad, hay alguien, dice la Escritura, que vino a ser la piedra del ángulo, y la piedra del ángulo une este extremo con este otro, y pasó a unir, hermanos, esa ruptura, y lo hizo un solo pueblo. Los hermanos, las 10 tribus del reino del norte se habían regado y se habían esparcido por toda la tierra, hermanos, se habían juntado con pueblos gentiles, de los cuales, hermanos, venimos la mayoría de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que muestra la Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas? Que el Señor hizo de Israel y de los judíos y de los gentiles un solo pueblo, estando en Cristo Jesús. Por eso usted y yo tenemos que alegrarnos, porque hay un solo pueblo, no hay diversidad, hay uno solo, no hay griego ni hay judío. Si estamos en Cristo, somos la misma familia. No, aquí no hay diferencia de que yo no me gozo con los de Gales o de Japón.
instrucciones de Dios son las mismas para todos. Pero ya para ir terminando, porque yo veo que usted se quiere comer, dice el hermano, el pollo rápido. Miren cómo es esto. Había que ir a la batalla. Había que llegar y conquistar una ciudad que aparentemente era imposible entrar. Era imposible. Las ciudades en los tiempos del Antiguo Testamento eran edificadas con muros altísimos para que el enemigo no pudiera entrar. En una ocasión Jesús dice: es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos. Y el ojo de aguja no es, hermanos, ese instrumento que se usa para coser. El ojo de aguja era la puerta pequeña, por cierto, que se hacía en cierta parte de las murallas de la ciudad para que solo pudiera entrar con dificultad una persona, para que los camellos que llevaban el ejército del pueblo enemigo no pudieran entrar. Pero esta ciudad estaba cerrada, dice la Biblia. No sabemos si ni siquiera tenía ojo de aguja para que entrara, hermano, o saliera algún espía, porque la forma de que el pueblo que guiaba a Moisés se había establecido se regó por todo aquel lugar. ¿Me está entendiendo esta hora? Y Josué tenía una tarea muy difícil: continuar guiando al pueblo bajo la gloria de Dios. El pueblo, hermano, que Josué tenía que tomar después de que Moisés faltara, no era un pueblo sencillo ni fácil. Era un pueblo que reniega. Era un pueblo inestable, de doble ánimo. ¿Ya conoce de ese pueblo usted? Señor, ¿y por qué nos sacaste de Egipto para traernos al desierto a morir? Mejor designemos un capitán y volvamos a Egipto. Allá estábamos bien. Éramos esclavos, pero por lo menos no aguantábamos tanto solos. ¿Ha escuchado usted la gente que dice: hoy que estoy en el evangelio, perdí el trabajo, perdí esto, perdí todo? Pero hubo un hombre que dijo: todo lo que antes tenía por ganancia lo dejo así a un lado, lo tengo como basura por la ganancia del excelente conocimiento de Jesucristo. Bendito sea su nombre. La tarea era difícil. Entrar era algo prácticamente imposible. Pero a mí me gusta esto, que los imposibles se manifiesta lo fácil para Dios. Hay gente que dice: hermano, me han desahuciado, me descubrieron una hernia acá debajo del corazón, un tumor en la cabeza y ya no tengo remedio. Quiero decirle que el Dios que nosotros predicamos es el Dios santo. Amén. Su servidor, y se lo cuento para testimonio de la gloria de Dios, ha pasado diversidad de enfermedades. Cuéntela: principio de insuficiencia renal, agua en el riñón izquierdo, principios, hermanos, de un derrame cerebral hace aproximadamente 5 meses, una hernia debajo de mi corazón, lesión de coxis, lesión, hermanos, de gases de los ligamentos de la rodilla. El médico dijo: no va a poder subir gradas. Cuando los cultos se ponen sabrosos, yo me recuerdo eso. Y cuando el Espíritu viene y su presencia mora sobre mí y me hace danzar en los cultos, yo me acuerdo y digo: esto es lo que Dios hace. Esto es lo que no es a nuestra manera, esa es mi manera, dice el Señor. A su nombre. Fíjense bien, cuando el hombre da un dictamen, pareciera que nuestra fe decae, porque no es cosa fácil que le digan: mire, tiene 3 meses de vida, usted se va a morir. Y las murallas, grandísimas murallas de Jericó, a la vista del pueblo, eran impenetrables. Pero Josué estaba un día por ahí cerca del campamento, y en el capítulo, hermanos, en el capítulo 5, verso 13, él lo lee en su casa, tarea, dice que se apareció un personaje y Josué le dice: ¿de quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos?
Fíjese quién se aparece y la importancia de que el que guía nuestro camino sea Jesús y su palabra. Él le dijo: no soy de sus enemigos. Yo vengo y soy el príncipe del ejército del Señor. Y Josué dobló su rodilla, puso su rostro en tierra y adoró. Si hubiera sido un ángel, un consiervo, Josué no, ahí se queda y habla con él. Pero dobló su rostro a tierra, sus rodillas se inclinó, adoró, hizo reverencia, porque aquel le había dicho en el capítulo 1: así como estuve con Moisés, así estaré contigo también. Si la soja se le había aparecido, se iba a saber, él había llegado mi importancia, el maestro de nuestra vida. Aleluya. Porque solo él sabrá dar la instrucción correcta. Hermano, y yo que tengo problemas, ¿qué hago? Oren y lean la Biblia. El problema es que nosotros hacemos esto. Hermano, y tengo problemas, ¿qué me aconseja? Y yo sé que él es un siervo de Dios, pero antes de consultar al ministro, al pastor, a los diáconos, consulten al Señor. En una ocasión yo le decía a mi hermano cuando veníamos, yo estaba muy enfermo de esa hernia, y le hice una llamada a dos profetas, una pareja de esposos, hermano, con don de profecía. Hermano, me siento mal. ¿Cree que me hacen el favor de orar por mi vida? Y me dijeron: ¿usted tiene pastor, hermano? Sí, tiene pastor. ¿Cómo se llama? Carlos Aguiluz. ¿Tiene congregación? Sí, me congrego en el trono de la gracia. Entonces, ¿qué oren sus pastores por usted? Amén, gracias. ¿Y qué aprendí en esa ocasión? Me entró un capricho santo. No un capricho de eso de irme del evangelio, de irme de la iglesia, no. Me entró un capricho y yo dije: estoy hablando quizás con otro empleado más, así como soy yo soy otro empleado más. Mejor hablo directamente con el dueño. Bendito sea su casa de fuertes y son para él. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Y en una noche, encerrado en un cuarto como desde aquí donde empieza la plataforma hasta acá, me paseaba de un lado a otro y le dije: Señor, tú eres el mismo, el de ayer, el de hoy, el de mañana, y el mismo por los siglos de los siglos. Por favor, sáname. Esa noche recibí sanidad de esa hernia. No hay una cicatriz aquí en mi cuerpo, no lo hay, no lo hay. Busqué la medicina, claro que sí la busqué. Fui a donde un médico, claro que lo busqué. Pero ¿qué me enseñó el Señor? Es a mi manera. La muralla era grandísima, no había oportunidad de entrar como ejército, pero el Señor habla a Josué y le dice: vas a tomar a los sacerdotes que toman el arca, los hombres de guerra irán adelante, el arca detrás, y van a rodear la ciudad. Cualquiera diría: qué locura la que está diciendo el Señor. ¿Cómo vamos a hacer que estos muros de esta gran ciudad caigan solo dándole vuelta y llevando el arca del pacto y sonando una trompeta, sonando el cuerno del cordero? Pero ya le voy a decir algo: mire qué importante es obedecer a los mandamientos, a la instrucción y la palabra del Señor. Dice la Biblia, para resumírselo, que el pueblo estaba ya, hermanos, en el último día. Ya habían, hermanos, dado todas las vueltas correspondientes, pero estaba la expectativa a lo que iba a pasar el último día. Y esto yo siempre lo interpreto a mi vida personal y a la vida de todos los hermanos que nos rodean. Hay gente que empezó con usted en el evangelio y el día de hoy ya no está. Ya no está. Gente que oró a su lado, gente que ayudó a su lado, gente que anduvo en el evangelismo a su lado y hoy ya no está. Porque en el camino, para que los muros caigan, se tiene, hermano, se tiene que recorrer un camino casi, hermanos, imposible a la vista humana. ¿Se imagina usted que el pueblo y los hombres de guerra iban dando vueltas alrededor? Pero al cuarto día, al ver que los muros no caían, un soldado le dijo al otro: ¿será que se cae?
Ya me duelen los pies. Ya se me desgastaron los ojos ya. ¿Será que se caen los muros? Y como siempre hay gente negativa en medio del pueblo, siempre hay. No de ustedes, sino del pueblo de Israel, por medio de la Escritura, no se asusta. Siempre hay gente negativa. Señor, ya estamos aburridos del maná, envíanos carne. Vaya, envió carne al Señor, pero lo mató también, les trajo por mandar. Bendito sea su nombre, porque no es a nuestra forma, no es a nuestra manera. Y el otro soldado, llevándolo en las alas de la imaginación. No, mira, sigamos avanzando. Sigamos. El Señor ha dicho que en el último día los muros caen. Mira, yo te voy a ser sincero, ya estoy cansado. Seguimos mejor, yo me quedo. Bueno, no seguimos, no. Nos vemos. Sigamos dando vueltas. Y hay un versículo en el capítulo 10 del libro de Números, donde el Señor está dando las instrucciones de cuándo se va a sonar la trompeta de alerta para que el pueblo vaya a la guerra. Y los encargados de sonar esa trompeta es el sumo sacerdote o los sacerdotes, los levitas. Miren qué especial es esto. Y dice la Escritura que ellos sonarán la trompeta y darán alerta. Y en el momento en que estén sonando la trompeta, el Señor escuchará y se acordará de ellos. Aleluya, hay poder. Aquí palabra, que es lo que hizo el Señor. Sonaron las finales trompetas y el Señor se acordó y comenzaron a temblar los muros. Los muros se estremecieron, se sacudieron aquellas paredes. Los muros cayeron, el Señor iba así a la batalla. El pueblo entró y una vacía. Aleluya. Gloria a su nombre. ¿Reconoces qué victoria? Nos vamos a ir adelantando ya para cerrar. Verso 20, perdón. Nos vamos adelantando, miren lo que dice en el versículo 20. Amén. Entonces que el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y se derrumbó. El pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. La gente que está dispuesta a seguir lo que Dios ha establecido, esa gente va a ser bendecida toda su vida. Y hermano, pero si el Señor no envía un profeta que me diga qué tengo que hacer, ¿qué hago? Ahora este libro, el libro que los cristianos más cargamos en nuestros brazos, en nuestras manos, incluso aquí hasta debajo de usted ya sabe dónde, en la Biblia. Pero si esta tarde le dijéramos, por favor, una hermana que nos diga los 66 libros de la Biblia en orden. ¿Quién quiere ser la voluntaria? ¿Quién quiere ser la voluntaria? Ese hermano, yo me lo sé, de la Génesis hasta Apocalipsis. Levántela, solo para ver que usted tiene valor. Bendito sea el Señor. El pueblo pereció por una causa. El Señor dijo, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y en estos días estamos pasando por lo mismo. La fantasía se está infiltrando, se está introduciendo. Y nosotros, los atalayas, tenemos una gran responsabilidad. Pero miren, avancemos. Los beneficios de cumplir la instrucción de Dios es que el camino siempre será victorioso. El Señor habló al pueblo y le dijo, si guardan los mandamientos, estatutos y decretos que yo he establecido para mi pueblo, será bendito en tu entrar y en tu salir. Será bendito en la ciudad y será bendito en el campo. Benditas serán las mujeres que dan a luz. Incluso la bestia, la vaca, la cabra, el animal será bendito. Pero si no viere y no lo pusiera
hay un verso que a mí me causa, hermano, aflicción. Cuando clame, dice el Señor, el cielo será de bronce y la tierra será como de hierro. Hay gente que es buena para ayudar. Hay gente que es buena, hermanos, para vigilar, para congregarse. Pero se le da una indicación y se le cae el evangelio. Se le cae. Y el Señor dice, David lo dijo también, el Señor dijo, y estoy cansado de las lunas nuevas, estoy cansado del sacrificio y holocausto. Incluso los ayunos que ustedes hacen, eso no sirve, porque tratan de ayunar pero oprimen al pobre, no tienen amor por sus hermanos. Y que decía la ley, que hay que amar la ley de Dios. La instrucción nos enseña el amor, porque dice, hermanos, los frutos del Espíritu, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, y ante tales cosas no hay ley. Y Pablo lo dice en los Romanos, en el capítulo 12, hermano, en la carta de los Romanos, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿qué es lo que la Escritura quiere? Que vivamos en amor. Y cuando nosotros vivimos en amor, vivimos en la palabra. El Señor habla a una iglesia de las 7 del Apocalipsis y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo sé que ustedes y yo también hemos escuchado muchas interpretaciones donde se conoce que dejar el primer amor, ella no quiere congregarse, ella no quiere ir a la iglesia, ella no quiere servir, ella no quiere leer la Biblia. Todo eso está ahí implícitamente. Pero el verdadero amor es apartarse de la Escritura. Porque una persona que permanece en la Escritura, el Señor dijo, si permanecéis en mí, y Él es la palabra, Él es el verbo de Dios, y mi palabra en vosotros. Hay algo que me gusta tanto cuando el Señor le dice a los discípulos, si ustedes aman y hacen esta palabra, no solamente serán mis discípulos, serán mis amigos. Y yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero que Él sea mi amigo. Yo no sé si usted alguna vez le ha dicho, Jesús, tú eres mi fiel amigo. Es un cántico muy especial. Jesús, mi fiel amigo. Así es, iglesia, mi dulce caminar. Oiga lo que dice esto. Y quédate conmigo, no quiero volver atrás. ¿Cuánto quieres seguir avanzando? Yo no quiero volver atrás. Levanta tu mano y dile, ayúdame, socórreme, yo no quiero volver atrás, quiero permanecer en tu palabra y a su nombre. Cierre su Biblia esta noche, esta tarde, ya por el Señor, no sé. Bueno, me faltan 5 minutos todavía. Mira qué interesante es esto. El pueblo obtuvo victoria porque siguió la instrucción que el Señor le había dado. Pero después de esta gran victoria, no se alegra usted, hermano, cuando usted está orando por algo, está pidiendo y el Señor le contesta. ¿Qué hacemos? Hacemos acciones de gracia, ¿sí o no? Testificamos, ¿sí o no? Y aquella victoria que el Señor le había dado al pueblo de Israel se escuchó también en los alrededores. La ciudad impenetrable fue conquistado por el pueblo de Israel. ¿Y por qué si el ejército de ellos es bien poco en número? Si es que no fueron ellos, es que con ellos va el todo y el eterno, el Señor, el Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Pero mira la contraparte. Mira la contraparte de no hacer las cosas de la manera de Dios. Después, cuando termina el capítulo 6, en el 7 la Biblia registra otra batalla más. Y dice que subieron hasta ahí. Dice que Josué, preocupado después de aquella gran victoria, dijo, vamos a enviar pocos soldados. Total, venimos de una gran victoria y el Señor está con nosotros. Pero Dios había dicho algo. Cuando entren y conquisten la ciudad,
nadie lo vio. Y hay gente que dice, yo hago mi movidita y los hermanos no saben. De todo modo, eso pasa a paso, me los aliento, pero mi pastor no sabe, mi mamá no sabe, si mi mamá ni puede usar el WhatsApp. Entonces, pero ya está el ojo del Señor. Y fueron a la batalla, supuestamente a traer una nueva victoria más para darle la gloria a Dios. Pero vienen achicopalados, vienen así todos cabizbajos. Y Josué pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Tráigame noticias de lo que sucedió en la batalla. Mire, Josué, fíjese que dice un hermano por ahí, nos dieron norte, nos volaron la cabeza. Bueno, ¿y qué pasó? Y en ese momento Josué se hace una pregunta y dice, si el Señor me habló y me dijo que así como estuvo con Moisés iba a estar conmigo, si yo permanecía, y le dijo, no se apartará de ti este libro de la ley. En otra versión dice, no se apartará el rollo, porque antes no eran libros, eran pergaminos. No se apartará la instrucción, medita en ella de día y de noche y todo te saldrá bien. Y Josué dice, pero yo he seguido la instrucción de mi Señor. ¿Qué es lo que pasa? Y el Señor habla a Josué y dice, vayan a traerme al pueblo y pasen revista hoy. Y ya se imagina usted para qué. No era para felicitarlos. Estuvieron con todo hoy en la vigilia sirviendo. Todos los hermanos les vamos a dar un reconocimiento por haber servido en la campaña. No era para eso. Era para decirle, ¿quién de ustedes tomó el anatema? ¿Quién codició e hizo suyo lo que Dios había prohibido tocar? Y de entre ellos estaba un hombre importante. Era un jefe de tribu llamado Acán. Y Josué la llama y le dice, hijo, ven, declárame tu pecado y glorifica al Señor. Y él revela que había tomado el anatema y lo había escondido en su casa. Y según la instrucción de Dios establecida, a este hombre le tocaba muerte. Y lo sacaron del campamento y lo llevaron a un lugar, a él, a su mamá, a su papá, a su mujer, a sus hijos, a su tío, a su tía, a su abuela, a su bisabuela, y le dieron muerte hasta los animales. Y cuando le dieron muerte, el Señor quitó la maldición en medio del pueblo, porque cuando el pueblo dice, no vamos a oír la voz de Dios, el pueblo fracasa. El pueblo no quiso oír la voz de los profetas, encarcelaron a los hombres de Dios, le daban muerte, y donde se estaban lamentando ya cuando Israel lo tenía cautivo, el reinado de Asiria, cuando los judíos estaban en Babilonia. Canten y toquen sus instrumentos, adoren al Señor. Había tristeza, ¿cómo lo haremos si estamos en tierra ajena? Pero hoy Dios envía su palabra para que disfrutemos los cultos. Hay que traer culto en obediencia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Qué es lo que va a funcionar en nuestra vida? Que cumplamos la palabra. Porque hay gente que en los cultos no nos disfruta ni se goza, porque está aquí presente, pero hace mucho tiempo este libro no está en su corazón. Y el corazón de los hijos de Israel se había endurecido tanto que el Señor tiene que establecer un nuevo pacto, y ya no escribiría sobre tablas de piedra la ley, sino que la escribiría en nuestro corazón. De eso somos partícipes usted y yo por medio de Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, amén. Póngase sobre sus pies esta hora. Solo oramos al Señor. Yo sé que esta hora solo vemos amigos, solo vemos hermanos. Me imagino que no hay amigos, amén. Todos somos hermanos. Levante la mano todos los hermanos. Todos los hermanos. Todos los hermanos, mire y échense un vistazo a la paz. ¿No hay amigos? Bien, Padre, gracias a esta hora por permitirnos predicar tu palabra, Dios. Sabemos que tu escritura es eterno en el manual de vida para nosotros, y que si